El presidente del gobierno, Felipe González, había producido una enorme expectación en todo el país. Una hora antes de entrar en directo, el despacho de la presidencia estaba lleno de cámaras y técnicos de televisión. Se efectuaban las últimas pruebas de luz y sonido. ¿Haga usted una prueba de sonido? Sí, perfectamente. Hablaré más o menos en este tono. Será una especie de prueba de programa de informe semanal. Tono sosegado y tranquilo. A las 8:30 de la tarde, el presidente se reunió con casi 50 periodistas en el salón de columnas del Palacio de la Moncloa. Don Felipe González se mostraba tranquilo y muy dispuesto a la conversación. Todas las preguntas se encaminaban a desvelar los supuestos entresijos de la entrevista con televisión, primera de las que mantiene el presidente después de su toma de posesión. Será la libertad de la persona que entrevista la que decida esto. ¿Cuál ha sido el motivo de cambiar un poco la fórmula, digamos, de esta forma de dirigirse al conjunto del país, en vez de hacerlo de una forma más seria, más... Yo lo de la seriedad ya es un calificativo que no sé si se puede o no compartir. Yo comprendo que el hábito que ha habido hasta ahora es que el presidente del gobierno prepare un cuestionario, o le preparen un cuestionario, que se lo estudie, que se monte la entrevista, o bien que se haga una intervención institucional, que se tengan unos papeles delante, se lean y después se retire uno. Pues yo eso no lo he hecho nunca. No he sido nunca presidente del gobierno. Entonces me pregunto algunas veces si es que tendría que cambiar mi manera de comunicarme con los demás por el hecho de ser presidente del gobierno, o podría seguir manteniendo la misma comunicación. El presidente ha elegido la televisión para dirigirse al país transcurridos 50 días al frente del gobierno. Cerca de 40 fotógrafos pusieron en marcha sus máquinas para captar esta imagen mientras don Felipe González se maquillaba. La complejidad de una transmisión en directo se podía observar en los exteriores del Palacio de la Moncloa. Todos los elementos técnicos se duplican en estas ocasiones. En el interior de la unidad móvil número 23, el realizador de la emisión, Carlos Rubio, hacía las últimas pruebas de sonido a las 9 de la noche. En el interior del despacho presidencial, además de los técnicos de televisión, estaban presentes una docena de periodistas, sugerencia de Felipe González. Esta cafetería estaba ayer repleta de jóvenes interesados en seguir las incidencias de la entrevista con el presidente. Una cámara de informe semanal estaba emplazada en este lugar para recoger los comentarios del público. Mientras el realizador hacía las pruebas de cámara, Felipe González y Ramón Colom seguían el telediario de las 9 y se preparaban para empezar la emisión. Entre otros temas, conversaron sobre el reciente accidente del rey. ¿Cómo está el rey? ¿Cómo está el rey? ¿Se va reponiendo, no? Está muy bien, ¿Sí? Está muy bien. Además ha mejorado los 4 últimos días muchísimo, porque, por lo visto, por lo que me explica, la fractura de pelvis se ha producido por detrás. Entonces, abre así el pubis. Entonces está en una camilla, en una lona de esa, que lo va ajustando de nuevo y ya está completamente cerrado. Prevenidos. Prevenidos. Buenas noches, presidente. Buenas noches. Gracias por la entrevista, ante todo. Y yo pienso que, como el tiempo tampoco es mucho, podíamos ir directamente al grano. Me parece perfecto. Hace 50 días usted llegó a la presidencia del gobierno. Hace 50 días, y no hace falta tener mucha memoria, en la calle a nosotros nos parecía que existía una alegría, un gozo, unas grandes esperanzas. También nos da la impresión que 50 días después, ese gozo, esa alegría, esas grandes esperanzas están algo mermadas. ¿Qué sucederá dentro de 365 días si efectivamente esas alegrías y esas esperanzas se van rebajando? En España nosotros estamos dispuestos a mantener la esperanza, a mantener los compromisos, a llamar a toda la ciudadanía a hacer el esfuerzo por superar la crisis. Y estamos seguros, además, de que España va a salir adelante y va a funcionar. Creciendo el doble cada año. Esta es la emisora de Antena 3, en Madrid, donde se habían reunido un grupo de periodistas para seguir las incidencias de la emisión. Esta cadena de radio programó un coloquio en directo para valorar de inmediato la intervención del presidente. Otros medios de comunicación, como Diario 16, prepararon coloquios sobre el tema. De créditos en estado avanzado de tramitación o de créditos que han de ser tramitados, porque ya son obligaciones contraídas anteriormente, que se suman a lo que anteriormente he dicho.
y algo que no resisto la tentación de decir, porque tienen los españoles derecho a saberlo. Además, hay casi 300.000 millones de pesetas que nunca han pasado por los presupuestos del Estado. He echado en falta una mayor concreción en los temas económicos y en aspectos positivos quiero resaltar su llamamiento a la moralidad del país, siempre y cuando este gobierno sea capaz de que esa moralidad pueda conseguir los fines que se proponen. Y como realmente yo creo que el rearme moral de la sociedad es lo que nos sacará de la crisis, y el acuerdo entre todos los españoles, esa unidad de sentimiento para salvar al país de la crisis, pues yo creo que hay que empezar por dar ejemplo, y el gobierno lo va a dar. El aspecto ético-moral de la intervención del presidente González me ha parecido tremendamente importante. Y también he encontrado en este subrayado de los aspectos morales también la mayor debilidad del discurso. Creo que la moralidad en la acción política española, en la vida económica, es absolutamente imprescindible, y ahí tiene toda la razón el presidente, pero creo que es una condición no suficiente en una economía como la que estamos viviendo. No estoy seguro de que los españoles estén dispuestos a tener más paro, más alza de precios. Si el presidente del gobierno piensa que no se debe intentar interferir en ningún medio, ni en televisión, ni en radio, ni en prensa diaria, nadie por debajo del presidente del gobierno está ni autorizado ni legitimado para hacer ningún tipo de presión sobre ningún medio. Pero creo que a lo mejor hubiera tenido más credibilidad todavía su discurso si hubiera reconocido algunos de los errores que el gobierno ha cometido en estas primeras 5 semanas, y posiblemente tendría que reconocer que en la política de nombramientos, tanto en el mundo económico, en los responsables de la actividad económica, puesto que son los mismos hombres del pasado los que están llevando a la práctica la política económica, y es dudoso que tengan la misma moralidad pública quienes trabajaron en el antiguo régimen y quienes deben trabajar en este. Incluso yo también citaría el tema polémico de la televisión española, donde la moral que predica el gobierno no se ha visto respaldada por los hechos. También le quiero decir a todos los ciudadanos de España, y sobre todo a los ciudadanos vascos, especialmente a ellos, que no es bastante con el esfuerzo de la policía, que no es bastante con el esfuerzo de las fuerzas de seguridad, que además hay que decir no al terrorismo, no al chantaje. No se puede volver a Chicago años 30, y estamos muy cerca de eso, de un chantaje absolutamente inmoral. Y los ciudadanos, si se rebelan contra ese chantaje colectivamente, triunfaremos. Ha estado muy firme y muy valeroso en el asunto vasco, y sin embargo no ha estado claro ni concreto en las promesas de solución del tema del paro, ni en la política exterior. Los impuestos no han aumentado. En un despacho de la redacción de La Vanguardia en Barcelona se reunieron algunos miembros del periódico. Se esperaba aquí, como en el resto del país, la intervención del presidente, que aunque no ha cumplido todavía los primeros 100 días de mandato, plazo que suele conceder a los gobiernos antes de hacer un balance de su gestión, no eludió una primera entrevista con televisión, programada en un principio para una duración de 30 minutos, pero que se alargó un cuarto de hora más. Y que al hablar del País Vasco ha sido de una claridad extraordinaria, y creo que contribuirá a que muchos españoles nos sintamos tranquilizados al ver que el gobierno tiene una política tan contundente y tan clara. En las cifras que se ha barajado en la política económica habrá que analizarlas con más detalle, pero pienso que no ha explicado quizás el origen o cómo se han conseguido alcanzar déficits tan extraordinarios. Aquellos que por cualquier razón no pudieron sentarse ante una pantalla de televisión siguieron la intervención del presidente a través de las transmisiones de radio. Este es el caso de algunos taxistas preocupados por la economía y, por supuesto, de otros temas que surgieron en la entrevista de anoche. La noche del 24 de diciembre, que era Nochebuena, se recorrió la vía desde Irún a Madrid por la Guardia Civil a pie. Y lo hicieron porque había una amenaza de bomba contra el tren. Y esa noche de Nochebuena había 400 o 500 o 600 guardias civiles en distintos tramos recorriendo a pie una vía para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Para mí el punto más importante que ha habido hasta ahora, para mí, el más importante y el más humano ha sido desde que la Guardia Civil haya estado volando para nosotros, por todo el pueblo español, vamos a decirlo así, porque concernía a muchas personas que pudiera haber una bomba en la vía,
el día mismo de Navidad. Para mí, que lo destaque un presidente ya es muy importante. Atentos a la pantalla gigante de la televisión, el público reunido en este pub no se perdió ni una de las palabras dedicadas por el presidente a los jóvenes. Das a los dos a la vez, a los dos. Prioridad número 1 sigue siendo el paro. Pero yo creo que hay que intentar fórmulas imaginativas. Por ejemplo, yo tengo bastante ilusión con hacer planes de cooperación con el continente iberoamericano, con desplazar a algunas de las personas que después de acabar una carrera, como usted ha dicho, se llevan 3 años en el paro y al cabo de 3 años sin ejercer su carrera han perdido su propia capacidad técnica de empezar a ejercerla. Se sienten frustrados. A mí me llama la atención, como estudiante que soy, el tema que ha tratado sobre las relaciones que quiere establecer entre Hispanoamérica. Yo pienso que está muy bien todas relaciones que quiera establecer, pero no en este aspecto, ya que yo, como española que soy, ya que he nacido aquí, quiero estudiar aquí, voy a estudiar y quisiera trabajar aquí. Para mí la entrevista ha resultado bastante brillante, muy resultona, aunque el presidente se ha limitado a generalizar y no ha concretado nada. Por tanto, a mí el presidente no me ha convencido. Con respecto al paro, la responsabilidad no es solo del gobierno, sino de todos los españoles. Entonces esto, pues deberíamos dejar un poco nuestro carácter latino que tenemos y arrimar todos el hombro. Es decir, la gente que tiene varios trabajos y que encima están apuntados al paro, pues que dejen algunos de ellos y lo dejen para los que no tenemos esos trabajos y que de verdad estamos en el paro. Por primera vez en la historia de España, en lo que se llama Banco Azul en las Cortes, no hay ni un solo ministro que no cobre más que su sueldo como ministro, y punto. Y es la primera vez que ocurre en la historia de España. Y desde luego no van a subir los sueldos de los ministros durante el año 83. ¿Eso significa que se va a solucionar el problema económico ni el del paro por esa medida? No, 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 no. Es una actitud moral. La declaración del presidente he observado que un tema tan importante como podía ser la OTAN lo ha tomado o lo ha tocado muy poco, muy por encima, mientras que por el contrario ha tomado como punto de partida, que estoy de acuerdo con él, ¿no?, en que no se puede hacer la paz, o sea, la paz hay que hacerla suministrándose de unos artilugios para hacer una prevención que nos pueda venir del exterior o una guerra del exterior. Pero me ha decepcionado un poco en el tema de la OTAN, que no lo ha tocado absolutamente para nada, o lo ha pasado por encima, o lo ha dado una pasada triunfalista para dejarlo ahí callado, porque es un tema muy peligroso y muy fastidiado. Si no hay de verdad un clima de solidaridad nacional, si todos tratan de tirar de la manta diciendo que solucióneme mi problema y olvídese de lo demás, no habrá ningún tipo de solución. Mucho más. A las 10 y 2 minutos terminó la entrevista. Llegó el momento de analizar el mensaje del presidente del gobierno, concretado para algunos en la idea del rearme moral, en la que tanto insiste Felipe González. Era la hora también de seguir conversando con los periodistas, a los que invitó el presidente a tomar una copa. Felipe González recibió primero el abrazo de uno de sus hijos. Le ha hecho ilusión meterse en el camión y ver. Al final casi siempre sale un discurso moral. Yo muchas veces pienso, ¿por qué será eso? En el fondo porque probablemente lo que hace falta es una reacción moral de todo el conjunto de la sociedad. Hace falta sacrificarse todo el mundo. Saber sacrificarse todo el mundo porque todo el mundo va a obtener el beneficio. Hace falta superar el tirón de cada colectivo, ¿no?